Buenos días. Ya, oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros queremos el cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir glorificando a Dios. Muchas personas en la tierra, en Perú, están en Perú, están esperando tu palabra. Te rogamos que ayúdanos para que podamos predicar a nuestra familia, y nuestro vecino y muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el evangelio a muchas almas. Ahora estamos aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos que ayúdanos para que podamos escuchar tu palabra atentamente para alimentar nuestro espíritu. Y también varios hermanos todavía no han llegado aquí. Toca sus corazones para que puedan llegar temprano para escuchar tu palabra. Y también nosotros queremos que establezcamos una iglesia en Huaraz. Por favor, Dios, guíales a los hermanos de Huaraz para que puedan evangelizar a los que están a su alrededor fuertemente. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículo 46. San Juan 4. Capítulo 40, versículo 46. Se los leo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. 54, leamos juntos. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea, Galilea. Estamos
aprendiendo el Evangelio de Juan. Hasta semana pasada aprendimos hasta versículo 42. Después de quedarse 2 días en Samaria, Jesús se dirigió a Galilea, su destino original. Versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea y llegó a Galilea. Y 45. Cuando vino a Galilea, especialmente Jesús llegó a Caná de Galilea. En Ancash, en nuestro país, hay varias ciudades, Chimbote, Huaraz y Casma, ¿ya? Asimismo, en Galilea hay varias ciudades, Caná, Nazaret y Capernaum. Así como en Ancash hay en Río Santa, el mar Galilea está en Galilea. En ese momento Jesús fue a Caná de Galilea. 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Caná de Galilea es el lugar donde Jesús convirtió el agua en vino. En el capítulo 2 de San Juan. Es decir, en el lugar donde mostró su primer milagro. ¿Ya? El rumor sobre los milagros de Jesús se había extendido por allí. Por eso, cuando Jesús volvió allí, mucha gente lo seguía queriendo ver otro milagro. Así que Jesús dijo, 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Los judíos experimentaron innumerables milagros de Dios a lo largo de su historia. Pero ellos pidieron más milagros, porque no podían creer sin verlos. Vamos a buscar San Mateo 12. Hay que marcar Juan capítulo 4. San Mateo 12. Versículo 38. San Mateo 12, versículo 38. Se los leo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. 39, leamos juntos. Él respondió, le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Los judíos experimentaron muchos milagros a lo largo de su historia. No hay otra nación que haya experimentado más milagros que los judíos. Los judíos supieron que Dios estaba con ellos por medio de los milagros. Además, ellos tenían el Antiguo Testamento. En ese Antiguo Testamento había una promesa de que vendría el Mesías. Los judíos tenían que recibir a Cristo al ver a Jesús que vino según la Biblia. Pero ellos pidieron otra señal a Jesús. Por eso, Jesús dijo, en versículo 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué dijo que era mala? ¿Por qué?
pedir una señal es como ignorar los milagros que Dios hizo en el tiempo del Antiguo Testamento. Es igual que pedir un nuevo Dios. Por no creer en la palabra prometida por los profetas, los llamó malos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo que es adúltera? ¿Qué tipo de mujer es una mujer adúltera? Una mujer que sigue a cualquiera que le da dinero, ¿ya? Así como seguir a cualquiera solo por ver milagros, es un acto de adulterio espiritual. Santiago, vamos a buscar Santiago. El libro Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. 4:4. Leamos juntos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios habla a los santos en esta generación. Dios también habla a aquellos que ante sus ojos caen en adulterio espiritual. Es decir, a los santos que cometen adulterio, así les habló. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dios llama adúlteros a los santos que son amigos del mundo. Así como los judíos no querían la palabra sino las señales y seguían a cualquiera que mostrara milagros. No es alguien que vive conforme a la palabra de Dios, sino que sigue lo que le agrada y lo que le hace prosperar. Y esa acción de seguir continuamente las cosas del mundo es adulterio y fornicación. En esta generación, nuestra generación también. Algunos santos también siguen los milagros. Para ellos, un milagro es mejorar su situación económica. Es un milagro para ellos. Para ellos, el milagro es que su dolor desaparezca, su situación. Pero si Dios no les concede esos milagros, buscan algo que complazca su carne, algo que sacie sus deseos carnales, algo que les quite los problemas económicos y los dolores. En otras palabras, terminan persiguiendo las cosas del mundo. Eso es adulterio y fornicación espiritual. El cristiano debe mirar la palabra y vivir conforme a la promesa. Sin embargo, desean milagros que cambien sus circunstancias carnales. En ese momento, Dios los señalará de la misma manera. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aunque viven según la palabra, incluso cuando enfrentan sufrimiento en su vida, hay quienes permanecen fieles a ella hasta el final. Hay quienes se aferran a la palabra y viven confiando en la promesa hasta el fin.
Eso es la verdadera fe. Eso es la verdadera fe. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero muchos creyeron al escuchar su testimonio acerca de Jesús. Esta es la fe verdadera. Aunque al creer en Jesús, mi vida en la carne no prospere, quien confía en la promesa de la palabra y camina en ella es un verdadero cristiano. Sin embargo, los judíos que se encontraron con Jesús no fueron así. De San Mateo 24. San Mateo 24. También versículo 24. San Mateo 24, 24. San Mateo 24, versículo 24. Se los leo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿ya? Los que buscan la prosperidad mundana, los que desean que su situación económica mejore y que sus dolores desaparezcan. Tales personas serán engañadas por falsas enseñanzas. Ya, cierto. ¿Por qué? Satanás también hace milagro. Aquí también dice, ¿ya? Harán grandes señales. Grandes señales. También, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, busquemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Se los leo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 10 leemos nosotros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya, Satanás también hace milagros. ¿Quién son engañados por ellos? ¿Quién? Aquí. ¿Por cuánto? ¿Ya? ¿Por cuánto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? ¿Ya? ¿Quiénes no siguen el amor a la verdad? Sino los milagros. Es decir, los que solo buscan la prosperidad carnal serán engañados por ellos. Ellos no pueden recibir la salvación. Ya, cierto. Aunque asistan a nuestra iglesia y escuchen la palabra de la verdad, no reciben la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí 10. ¿Por cuánto? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En los tiempos de Jesús había muchísimas personas que se encontraron con él, con Jesús. Ya, había muchísimos. Ellos fueron personas que se encontraron directamente con Dios. Sin embargo, no todos ellos fueron salvos. De hecho, la mayoría no lo fue. Cuando Jesús repartía el pan, estaban cerca de él. Pero cuando predicaba la palabra, se alejaban.
porque solo pensaban en la prosperidad carnal. Es decir, solo querían ver los milagros. Hoy en día ocurre lo mismo con muchos que escuchan la palabra de la verdad. Ni siquiera hace falta pensar en muchos otros. Basta con mirar a nuestra propia iglesia. Yo creo que la mayoría de los que asisten a nuestra iglesia han recibido la salvación por medio de la Biblia. Pero aún entre nosotros hay quienes no han sido salvos. Ya es cierto. ¿Por qué? Ya, pensemos. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron recibir la salvación? Ellos ya tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad. Y aunque la escucharon, ¿por qué no fueron salvos? ¿Por qué? Aquí 10. Mismo caso. ¿Por cuánto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Ellos no son personas que siguen los milagros. ¿Ya? Ellos son personas que siguen los milagros. Es decir, buscan la prosperidad carnal. Tales personas no reciben el amor de la verdad, aunque tengan la oportunidad de escucharlo. Yo les he dicho a la mayoría de los que asisten a nuestra iglesia que confirmen su salvación escuchando el seminario de la Biblia. Algunos, tal como dije, volvieron a escuchar completamente el seminario de la Biblia y confirmaron su salvación al conversar conmigo. Pero otros todavía no lo han escuchado por completo. Les he propuesto varias veces y también les he dado oportunidades. Ya, cierto. Dios lo veía varias veces también. Les guié a verlo en video, también presencial, para que pudieran confirmar con certeza su salvación. Sin embargo, entre ellos hay quienes siguen sin venir para escuchar el seminario. Incluso algunos que prometieron venir al no y no lo hicieron. El versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eligieron la injusticia entre la verdad, la injusticia. Y al final, su destino eterno se determinará según su propia elección. Es realmente lamentable. A pensar de que tuvieron la oportunidad. Yo no recibía el dinero por escuchar seminario por video. ¿Ya? Es gratis totalmente. ¿Ya? Al contrario, yo les daba fruta, ya, comida para escuchar atentamente. Durante la última semana también muchas personas vinieron a la iglesia. Desde el lunes hasta ayer, muchos vinieron para escuchar el seminario de la Biblia. Escucharon la palabra a través de los videos y conversaron conmigo. Y así confirmaron su salvación. Entre nosotros algunos eligen la verdad de esta manera, pero entre nosotros también hay quienes, aunque tuvieron la oportunidad, eligieron la injusticia. Son aquellos que buscan ver milagros. ¿Ya? También ahora tienen oportunidad también para escuchar. ¿Ya? Vamos a volver. San Juan 4. Vamos a volver a San Juan 4.
Versículo 46. Salud. 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea y a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanarse a su hijo, que estaba a punto de morir. Este oficial del rey era un servidor del rey Herodes en aquel tiempo. Una persona de alta posición, alta posición. Para él no le faltaba nada en lo material, ¿sí? Estaba suficiente. Sin embargo, había algo que no podía lograr ni con su dinero, ni con su poder, ni con su honor. No podía curar la enfermedad de su hijo con todo eso. Aunque hubiera gastado toda su riqueza para curar la enfermedad de su hijo, eso habría sido imposible. Su hijo estaba a punto de morir a causa de esa enfermedad. Entonces, ¿de qué servía sus riquezas y su honor? Sirve nada para sanarlo. Ahora esta persona solo desea una cosa: que su hijo se recupere. El ser humano busca a Dios cuando se enfrenta a sus situaciones que no puede resolver con medios o recursos del mundo. Incluso, mayoría de ustedes saben Steve Jobs, tío desde su lecho de enfermedad. Steve Jobs, que hizo este celular inteligencia, ¿ya? Él dijo así: con todo mi dinero, ahora no puedo hacer nada. Solo puedo comprar este lecho de enfermedad. ¿Cómo así? En este mundo hay cosas que no se pueden lograr con dinero. No se puede salvar una alma con dinero. De la misma manera, este oficial del rey no pudo salvar a su hijo, ni con su dinero, ni con su poder, ni con su honor. ¿Por qué permitió Dios dar sufrimiento a esta persona? ¿Por qué? El oficial del rey era un alto funcionario. Pero Jesús era el hijo de un carpintero, ¿ya? Casi nunca sucede que alguien de alta posición busque a alguien de baja posición. Por lo general, un alto funcionario como él no desea encontrarse con Jesús. Este hombre, que no le faltaba nada, buscó a Jesús debido a su sufrimiento. Lo buscó por un problema que no podía resolver por sí mismo, por esa necesidad urgente. Y le suplicó. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El oficial del rey no pudo curar la enfermedad de su hijo con ningún poder que tuviera, ni con su riqueza. Y tampoco el rey Herodes, a quien servía. Es sorprendente
sorprendente que este oficial del rey se acercara a Jesús, cuya apariencia y condición eran humildes, y le suplicara. Si el hijo de este hombre no hubiera tenido una enfermedad grave, no se habría acercado a Jesús. Dios permite deliberadamente situaciones difíciles y dolorosas en la vida de las personas para que busquen a Dios. A través del sufrimiento de la vida, Dios conduce a las personas hacia Él. Ya San Lucas, busquemos San Lucas 12. San Lucas 12, versículo 49. San Lucas 12, versículo 49. 12:49. Leamos juntos. Fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. Fuego vine a echar en la tierra. Este fuego representa el Evangelio. El Evangelio y el fuego tienen características muy similares. Por eso se dice que el Evangelio es fuego. El fuego quiere revelar claramente su presencia. Cuando el fuego empieza a arder en un lugar, no deja nada sin quemar, mostrando claramente su presencia. No es así, ¿cierto? De la misma manera, cuando el Evangelio entra en una persona, quiere mostrar su presencia claramente. No toca el corazón de esta persona para que hable del Evangelio. Y el fuego tiene a expandirse. De la misma manera, el Evangelio también busca propagarse. ¿Acaso no trata de prender en otro constantemente? El fuego no se satisface. No se sacia con haber quemado hasta cierto punto. Siempre busca prender en más lugares. El Evangelio tampoco se satisface. Busca seguir transmitiéndose y prender continuamente. Y el fuego calienta. También el Evangelio también enciende el corazón de las personas. Y lo importante es que el fuego prende en lo seco, no prende en lo húmedo, sino en lo seco. De la misma manera, el Evangelio prende en los corazones secos, no los húmedos. No prende en los corazones mojados por el mundo. Nosotros realizamos los seminarios de la Biblia para encender este fuego. El día en que el Evangelio se predica, el fuego del Evangelio, el fuego del Espíritu Santo pasa por allí. Aquellos en quienes el fuego prende reciben la salvación, los que no la reciben. El fuego prende en lo árido. De la misma manera, el Evangelio prende en los corazones áridos. Por eso Dios seca los corazones de las personas, para que el fuego del Evangelio prenda en ellos y reciban la salvación. Busquemos Salmos 107. Salmos 107. Salmos 107,
versículo 33. Salmos 107, versículo 33. Leamos juntos. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. ¿Por qué? Porque Dios seca las aguas del río y convierte la tierra de un desierto. ¿Por qué Dios seca las aguas del manantial y convierte la tierra en un terreno árido? ¿Por qué? Para encender el fuego del evangelio. ¿Por qué Dios da sufrimiento en la vida de las personas? Para que el fuego del evangelio prenda en ellas. Aquellos que no enfrentan dificultades generalmente no buscan Dios. Si observamos a nuestro alrededor, hay muchas personas orgullosas que no piensan en su alma. Pero cuando surge una enfermedad o diferentes dificultades, su corazón se humilla. ¿Acaso no buscan a Dios en ese momento? Había varias personas que tenían sufrimiento y buscando a Dios. Por eso muchos escuchan bien la palabra y reciben la salvación. El fuego del evangelio prende porque su corazón estaba árido. Pero aquellos cuyos corazón está empapado, ¿ya? Empapado. Los que están mojados por el mundo, aunque escuchen la palabra, no reciben la salvación. Porque su corazón está húmedo. El fuego no puede prender. Cuando surgen enfermedades o diferentes dificultades, no solemos considerarlas como bendición. Pero si vemos la mano de Dios detrás de ellas, pueden convertirse en una bendición. Lamentaciones 3. Busquemos. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Versículo 33. Lamentaciones 3. Versículo 33. Ya leamos juntos. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Quien hace pasar aflicción y tristezas es el Señor. Pero dar esas aflicciones y tristezas no es su intención principal, ni su propósito final. Detrás de ellas, Él quiere dar bendición a través de esas aflicciones y tristezas. Esa es su verdadera intención. El oficial del rey, que no le faltaba nada, fue a buscar a Jesús. Si su hijo no hubiera estado enfermo, esta persona no habría ido a encontrarse con Jesús. Si no fuera por esta situación, no habría suplicado a Jesús. Si no hubiera sido por esta situación, no habría guardado en su corazón el rumor de que Jesús convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. Pero al intentar curar la enfermedad de su hijo, usando todo lo que podía, le resultó imposible. Por eso, al escuchar sobre Jesús, lo guardó en su corazón y fue a buscarlo. ¿Por qué Dios permite dificultades y sufrimiento en la vida de las personas? Es para prender el fuego del evangelio conectado con Jesús. Cuando se escucha el seminario de la Biblia durante el primer día, segundo día y tercer día, el corazón
se seca. Oye, que Dios está vivo, que la Biblia es verdadera y que iré al infierno si no sigo la palabra. Entonces el corazón se seca. El deseo de disfrutar del mundo se seca. El interés por el mundo se seca. Solo queda el deseo de recibir perdón de los pecados. Solo se desea el evangelio. Por eso, al escuchar el evangelio, el fuego prende en el corazón seco. Es la salvación. Pero hoy en día hay un problema. Después de escuchar el primer día, el corazón se secó. Pero al volver a casa y mirar YouTube, Facebook y el mundo, el corazón se humedece de nuevo. Yes. Al escuchar el segundo día, el corazón volvió a secarse. Pero otra vez a ir a casa se humedece. Si esto sucede, aunque se escuche el evangelio, el fuego no prende en el corazón. Este es el problema. Es decir, no se recibe la salvación. Actualmente estas terribles situaciones siguen ocurriendo. Ya por eso. ¿Por qué en los retiros la gente recibe la salvación con facilidad? ¿Por qué? Porque el horario es intenso, ¿ya? No hay tiempo para que el corazón se humedezca. No hay tiempo. Solo escuchan la palabra, comen, duermen, escuchan la palabra, comen, duermen. ¿Ya? Por eso, al concentrarse solo en esto, la salvación se recibe más fácilmente. ¿Ya? Por eso, ahora nosotros buscamos un terreno para construir un centro de retiro. Iglesia de Lima, iglesia de Chimbote, iglesia de Trujillo, iglesia de Talala. Estamos buscando un terreno para construir un centro de retiro. Ahora, entre Lima y Chimbote, estamos buscando un terreno para construir un terreno. Alguien que tiene un terreno grande, ya, una oportunidad, ya. Pero hoy en día, entre quienes asisten a los seminarios de la Biblia, hay muchas personas así. Después de escuchar la palabra, el corazón se secó. Pero al volver a casa, se humedece de nuevo. Siempre viendo YouTube, siempre en Facebook, siempre con la televisión encendida. Yo, antes de llegar aquí, Perú, no utilizaba Facebook, pero muchas personas en Perú utilizan Facebook. Por eso, para recibir las noticias de Chimbote aquí, yo instalé Facebook, pero muy sucio, ¿ya? Tan sucio Facebook. Por eso yo borré. ¿Ya? Yes. Siempre viendo YouTube, siempre en Facebook, siempre con la televisión encendida. Entonces el corazón se humedece. Y aunque escuchan la palabra, no pueden recibir la salvación. Pero esto también ocurre entre nosotros, los cristianos. Ya, terrible. ¿Por qué Dios nos da sufrimiento y aflicción a los cristianos? ¿Por qué? Es por el fuego del evangelio, para hacer arder más intensamente el fuego del evangelio en nuestro interior. Dios también da dificultades a los santos para que su corazón se seque.
Si el corazón está húmedo, el fuego se va apagando poco a poco. Por eso lo seca, para que el fuego siga creciendo. Escuchar la palabra en medio de dificultades y escucharla cuando la vida es próspera se entiende de manera completamente distinta. Cuando escuchamos la palabra en medio de sufrimiento y con un corazón angustiado, todas las palabras parecen hablarme, a mí especialmente. Porque el corazón está seco. El fuego de la palabra entra y crece aún más. Por eso su corazón está caliente. Quiero predicar más. Quiero trabajar más para glorificar a Dios. Surge un mayor deseo de llevar vida cristiana. Bien. Surge un fuego aún más ardiente. Nos enfocamos más únicamente en Dios. Nace un deseo más profundo de predicar el Evangelio. Actualmente enfrentamos dificultades. Son los sufrimientos que Dios nos ha dado. Estos sufrimientos no los da Dios para que fracasemos. El oficial del rey se acercó a Jesús a través del sufrimiento. De la misma manera, la razón por la que se nos dan dificultades es la misma. Dios nos permite pasar por pruebas para acercarnos más a Jesús. Una persona que ha sido salva es aquella en cuyo corazón ha aprendido el fuego del Evangelio. Pero, ¿qué pasaría si nuestro corazón no se secara y permaneciera siempre mojado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si seguimos llenando nuestros ojos y oídos con el mundo mojado? ¿Ya? El corazón que se había secado al escuchar la palabra vuelve a humedecerse. El corazón que se había secado al compartir la reunión vuelve a humedecerse. Entonces, el fuego del Evangelio dentro de mí empieza a disminuir poco a poco, volviéndose cada vez más débil. Al final, ya no se siente el fuego dentro de sí mismo. Empiezan a preguntarse sí mismo, ¿realmente hay fuego dentro de mí? ¿Soy realmente una persona salva? ¿No soy solo alguien que entiende el Evangelio con la cabeza? ¿Seré realmente arrebatado? Surge la duda sobre su salvación. Al llenar sus ojos y oídos con el mundo mojado, el corazón se humedece y el fuego del Evangelio disminuye. Finalmente, uno empieza a dudar de su propia salvación y cae en gran confusión. El Evangelio es como el fuego. Prende en lo seco, crece más en lo seco. La razón por la que Dios permite dificultades en la vida es para que la persona se acerque más a Jesús, para encender el fuego del Evangelio. La razón por la que Dios permite dificultades a los que ya han sido salvados es para secar su corazón, para fortalecer el fuego del Evangelio. Cuando escuchamos la palabra y participamos en la comunión, nuestro corazón se seca. Y así el fuego crece. Pero si volvemos a llenar nuestros ojos y oídos con el mundo mojado, el corazón se humedece y el fuego disminuye.
esa persona no puede experimentar la alegría del Espíritu que proviene del Señor, ni puede predicar el Evangelio con fervor. ¿Por qué? Porque el fuego no crece. Debemos cuidar bien nuestros ojos y oídos. La razón por la que no podemos vivir con fervor es que seguimos haciendo que el fuego de nuestro corazón sea pequeño. Si el corazón está húmedo, el fuego no puede crecer. Al escuchar la palabra y participar en la comunión, el corazón se seca. Y entonces el fuego crece. Por eso debemos cuidar bien nuestro corazón. Es decir, cuidar bien nuestros ojos y oídos. ¿Alguien de nosotros ahora está? ¿Dónde anda? Está entrando. ¿Eh? Por medio de sus ojos, sus oídos. Las cosas mojados. Por eso no puede estar caliente su corazón. Vamos a volver. San Juan 4. Cuatro 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea y Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La distancia de Capernaum a Caná era de unos 30 kilómetros. Él viajó esa distancia con un corazón anheloso. Ya pensemos. Era él la única persona que tenía un familiar a punto de morir en aquella época. ¿Sí? No. Sin embargo, muchas personas buscaban soluciones en otros lugares. Muchas personas se esfuerzan por resolver sus problemas. Sin embargo, muchas personas van en la dirección equivocada. Y esos esfuerzos pierden su significado. Si el oficial del rey hubiera seguido buscando únicamente médicos, su hijo habría muerto. Pero cambió de dirección. No buscó al médico, sino a Jesús. Sin embargo, otras personas que tenían el mismo problema en esa época continuaron buscando solo médicos. Hoy en día, muchas personas son así. Muchas personas intentan resolver el problema del pecado cumpliendo la ley. Muchas personas buscan resolver sus problemas mediante obras y no por la fe. Cuanto más intentan cumplir la ley, más sienten que el pecado aumenta. Cuanto más intentan resolver el pecado por medio de sus obras, más sienten que es imposible. Todos esos esfuerzos son en vano. Si se sigue la dirección equivocada, todos los esfuerzos son en vano. San Lucas 8. Versículo 43. San Lucas 8, versículo 46. 43. Ya se los leo. Pero una mujer que
padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es él que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. 48 leamos entonces. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ya, esta mujer con flujo de sangre tenía esta enfermedad durante 12 años. Durante esos 12 años buscó muchos médicos, pero no ha podido ser curada. ¿Ya? 43, digo así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. En el Evangelio de Marcos se dice que ella gastó toda su riqueza. Gastó toda su riqueza para intentar curarse de esta enfermedad. Ya vamos a buscar San Marcos 5. San Marcos 5. San Marcos 5, 25. San Marcos 5, 25. Se los leo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ella buscó muchos médicos para curarse de su enfermedad y gastó toda su riqueza en ello, pero fue en vano. Todos sus esfuerzos no sirvieron de nada. De la misma manera, si uno intenta resolver sus problemas usando métodos humanos, no podrá solucionarlos. Aunque uno trate de resolver el problema de su pecado, cumpliendo la ley, tampoco podrá. No importa cuántas obras haga, no podrá resolverlo. Así como esta mujer gastó toda su riqueza para curar su enfermedad. Ni siquiera dando toda su riqueza en ofrendas podría sanar la enfermedad del alma, que es el pecado. Solo acercándose a Jesús se puede sanar la enfermedad del alma, que es el pecado. Aquí 26 dice, antes le iba peor. ¿Ya? Aunque ella visitó a muchos médicos, su enfermedad empeoró. De la misma manera, si uno sigue a un guía religioso equivocado, puede empeorar también. No hay también personas así entre nuestros familiares, ¿ya? Hay algunas personas que al encontrarse con religiones, pastores o guías equivocados, ven que la enfermedad de su alma se agravó aún más, ¿ya? Por eso Jesús dijo así, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Si es una mala medicina la enfermedad,
empeora. Si se asiste a una iglesia equivocada, más difícil será recibir la salvación después. Pero al escuchar rumores sobre Jesús, comprendió que Él era el Mesías. En medio de la desesperación, llegó a conocer a Jesús. A pesar de todas las dificultades, ella fue a buscar a Jesús. Ahora, su dirección era la correcta. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No tomó medicina, ni tampoco recibió la imposición de manos del Señor. Solo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta fe es una fe grande. También hay personas así entre nosotros. Aunque no escuchen todo el seminario de la Biblia desde el principio, hay quienes con solo escuchar las enseñanzas sobre el pecado y el evangelio reciben la salvación. Hay personas que al escuchar únicamente sobre el pecado reconocen que su destino sería el infierno. A esas personas, aunque se les explique el evangelio de manera breve, reciben la salvación inmediatamente. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Con fe, ella se acercó a Jesús y su enfermedad se curó de inmediato. No tomó mucho tiempo. No tomó mucho tiempo aquí. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Se curó enseguida. De igual manera, la salvación se recibe en el instante en que se comprende. No es algo que lleve mucho tiempo. Tratar de resolver el pecado cumpliendo la ley es un método humano. Varias iglesias en Perú ahora enseñan así. Los médicos equivocados del mundo enseñan así. Que el pecado se resuelve mediante obras, mediante la ley. Pero si se acerca a Jesús, recibe la salvación enseguida. No trata mucho tiempo. En el mismo instante en que comprende, recibe la salvación. Lo mismo ocurre incluso después de haber recibido la salvación. No debemos servir a Dios según nuestro propio pensamiento. Debemos servir a Dios según su manera. Muchas personas sirven a Dios según su propio método, alabando, orando y sirviendo. Esto no es malo en sí mismo, pero la alabanza, la oración, el servicio que se hacen sin conocer la voluntad de Dios, no son aceptados por Él. La dirección es incorrecta. Levítico, vamos a buscar Levítico 1. Levítico 1, versículo 2. Levítico 1, versículo 2. Se los leo. Habla los hijos de Israel y diles: cuando algunos de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganando vacuno ovejuno, haréis vuestra ofrenda. 3, leamos juntos. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno mucho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. Al afecto de su voluntad
lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Cuando algunos de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. ¿Ya? Aquí, en versículo 3, ¿qué dice? De su voluntad lo ofrecerá. Cuando algunos de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrecerá. No es primero ofrecerle algo a Dios. Primero debemos conocer bien a Dios. Así podremos ofrecer a Dios lo que Él acepta a través de nuestra vida. Todo nuestro esfuerzo por Dios podría ser en vano si no lo conocemos primero. Primero, debemos conocer a Dios. Si no escuchamos bien la palabra, ni la leemos correctamente, no podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el verbo. Oseas 6. Vamos a buscar Oseas 6. Oseas 6, también versículo 6. Oseas 6, versículo 6. Página 1191. Oseas 6, versículo 6. Leamos juntos. Porque misericordia quiero y no sacrificio y no conocimiento de Dios más que causa. No es que Dios quiera primero una vida de sacrificio hacia Él. Primero quiere que conozcamos su voluntad. Solo así podemos ofrecerle correctamente en nuestra vida. Por eso nos esforzamos cada día por leer la Biblia. ¿Sí? Por eso aquí está. Lectura semana de la Biblia. También, cada día por la mañana yo estoy anunciando. ¿Sí? También, por medio de insistimos en escuchar repetidamente los sermones de los domingos y miércoles. ¿Por qué? Para conocer correctamente a Dios. Solo así podemos servirle correctamente. El oficial del rey ya no buscó más a los médicos, sino que fue a Jesús. De tal misma manera, los métodos humanos no pueden curar nuestra enfermedad espiritual, que es el pecado. Solo el método de Dios, solo por la fe, no por la ley, puede sanar. Si la dirección es incorrecta, todo esfuerzo será vano. Y aun los que han recibido la salvación deben conocer correctamente a Dios para que su esfuerzo no sea en vano. Si desean conocer correctamente a Dios, deben escuchar repetidamente la palabra. Los sermones del domingo deben escuchar repetidamente de lunes a miércoles. Y los sermones del miércoles de jueves a sábado. Además, si desean conocer correctamente a Dios, deben leer la palabra todos los días. Así podrán comprender la voluntad de Dios y servirle correctamente. Ya vamos a volver. San Juan 4. San Juan 4, versículo 49. 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dieron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Creyó toda su casa. Podemos reflexionar sobre la oración a través de esa escena. Que el oficial del rey suplicara a Jesús es como cuando nosotros oramos. Lo que Jesús hizo por él es como una respuesta a la oración. El oficial del rey pidió que Jesús fuera con él a Capernaum. Señor, aquí, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero Jesús no fue con él. Y le dijo, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y después, ¿acaso esta persona siguió insistiendo ante Jesús? ¿Sí o no? No. ¿O pidió continuamente que lo acompañara a Capernaum? No dijo, Señor, acompáñame. No haga así, acompáñame por favor. ¿Ya? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Él fue creyendo en la palabra. No fue porque se rindiera. Fue porque creyó en lo que Jesús había dicho. ¿Ya? ¿A través de qué se realizan los milagros? ¿Ya? ¿A través de qué? ¿Qué? Se realizan los milagros. Se realizan a través de la palabra. Cuando se cree en la palabra y se vive según ella, la respuesta a la oración se cumple. Jesús le dio, ve, ve. Por eso él creyó y se fue. ¿Ya? Eso fue todo. No hubo nada más. Simplemente creyó en la palabra y la puso en práctica. Eso fue todo. Y por eso se produjo la respuesta a su súplica. ¿Ya? Creyó y puso en práctica. Cuando se cree en la palabra, se manifiesta la obra de Dios. Cuando se practica la palabra, se manifiesta la obra de Dios. ¿A quién Dios manifiesta la respuesta a la oración? A la persona que cree en la palabra. A la persona que pone en práctica la palabra. Ya, por eso, después de escuchar la palabra, que tiene que escuchar el seminario de la Biblia para que puedan confirmar su salvación. Entonces, después, los que ponen práctica reciban la salvación. ¿Qué obra de Dios? ¿Ya? Es decir, la persona que cree firmemente en la palabra prometida y la pone en práctica. A esa persona se manifiesta la obra maravillosa de Dios. Dios nos dijo que permanezcamos en Él y en la iglesia. Nos dijo que prediquemos la palabra. Y prometió que estaría siempre con nosotros. A la palabra que cree en la palabra y la pone en práctica. Para esa persona se manifiesta la obra asombrosa de Dios. Hay respuesta a la oración para quien cree y la pone en práctica. Pero la respuesta a la oración de Dios no siempre es como la esperamos. Aquí, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su oración fue que Jesús fuera con él.
Pero Jesús no lo acompañó. Y con una sola palabra lo sanó. Dios muchas veces no responde nuestras oraciones de la manera que queremos. No siempre responde según la imagen que tenemos en la mente. Responde a nuestras oraciones de maneras muchos más sorprendentes de lo que nosotros podemos imaginar. Dios me conoce mejor que yo mismo. Él sabe cuál es el mejor momento y la mejor manera para responder mi oración, pero yo no lo sé. A veces pensamos que nuestra oración no ha sido respondida, pero eso es solo nuestro pensamiento. Es posible que me esté fijando en un otro método o manera específica y pensando de esa forma. El método y el tiempo de Dios son distintos de mis pensamientos. Aquí, versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Y la fe es comprobable. La fe es comprobable. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El oficial del rey escuchó estas palabras de Jesús y creyó en ellas. ¿Sí? Por eso, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Su fe podía ser comprobada. Se cumplió tal como él creyó. Él creyó que las palabras de Jesús eran verdaderas, pero quiso confirmarlo y volvió de inmediato para ver a su hijo. Al confirmar que su fe era cierta, debió haber sentido una gran gratitud y emoción. Así que no solo él, sino toda su casa creyó en Jesús. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Creemos que la Biblia es verdadera. Aún así, cuando confirmamos nuevamente que la Biblia es verdadera, sentimos un gran agradecimiento y emoción. Aunque escuchamos lo mismo en el seminario de la Biblia, ¿no sentimos nuevamente un gran agradecimiento y emoción? Sí. Cuando mis oraciones que he pedido creyendo en Dios se cumplen, siento gratitud y emoción. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando creemos en la palabra tal como es, se cumple, sentimos una gran gratitud y emoción. La fe es comprobable. Esa es una de sus características. Y la fe tiene la característica de que se desarrolla. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Al principio, el oficial del rey consideraba a Jesús solo como alguien que realizaba milagros y sanaba enfermedades. Por eso, 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Al principio, el oficial del rey consideraba a Jesús solo como alguien que realizaba milagros y sanaba enfermedades. Después, a escuchar la reprensión de Jesús,
su fe evolucionó hacia creer en la palabra. Y cuando verificó que su hijo fue sanado en el mismo instante en que Jesús lo dio, comprendió con certeza que Jesús era el Mesías. La fe tiene la característica de que se desarrolla. Y hay cosas que Dios conoce a quienes creen, ponen en práctica la palabra. Cuando la fe crece, se difunde. ¿Ya? Difunde. 53. Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Él creyó la palabra y puso en práctica la palabra. Por eso su familia también creyeron. Una que creyó y puso práctica en la palabra de Jesús. No solo él nomás creyó, sino creyó él con toda su casa. A quien cree, pone en práctica la palabra, Dios concede la bendición de que toda su casa crea. La fe tiene la característica de desarrollarse. Además, a quien cree y actúa según la palabra, Dios permite que toda su casa reciba la bendición de la fe. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo? No es el momento de escuchar la palabra y simplemente creer. Es en el momento de escuchar y creer y poner en la práctica. Muy simple, es simple. Desde ese instante, la bendición alcanza a esa persona y a quienes la rodean. Si se cree con certeza, se actúa. ¿Ya? La fe y las acciones de esa persona están conectadas. Y así como toda la casa creyó al ver al hijo sanado, los que ven a una persona cuyo pecado, la enfermedad del alma ha sido sanada, también creen. Cada uno de nosotros tenía una enfermedad del alma, la enfermedad del pecado. Ya nosotros teníamos, pero ahora, por la palabra del Señor, esa enfermedad ha sido sanada. Al ver que la enfermedad ha sido sanada, los que nos rodean creen. Las personas, vamos a preguntar a sí mismo, ¿ya? Las personas a mi alrededor, ¿ven que mi enfermedad de pecado ha sido sanada? ¿Estoy viviendo realmente como alguien cuya enfermedad de pecado ha sido curada? ¿Mi vida refleja realmente a una persona sanada? ¿O sigo siendo igual que alguien aún enfermo? Debemos ser diferentes a las personas del mundo. Solo así se cumplirá estas palabras en nuestra vida también. Y creyó él con toda su casa, en su hogar también. Una persona sanada debe vivir como una persona sanada. Nuestra vida está profundamente relacionada con la salvación de quienes nos rodean. Por eso, nuestras 24 horas son diferentes que los que no han salvos. Por medio de nuestra vida podemos salvar varias almas. Por eso, una persona sanada debe vivir como una persona sanada. Y oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, te damos gracias por tu darnos las palabras que necesitamos. Muchas almas pobres en Perú están esperando tu palabra
Por favor, usa nuestra vida para evangelizarnos. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Mayoría de los hermanos de nuestra iglesia han recibido la salvación, pero alguien de nosotros todavía no han recibido la salvación por medio de la Biblia. Por favor, Dios, guíales para que pueda escuchar la palabra de Dios, el seminario de la Biblia, para recibir la salvación. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a cantar el himnario.